Hola mis amados hermanos, muy buenas noches. Hoy jueves quiero dedicar este tiempo para tener nuestra predicación de entre semana y para ese efecto vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón para aprender lo que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. Vamos a continuar con el tema acerca de las fuerzas espirituales, en el tema general que es acerca de lo de la guerra espiritual. Y sobre este tema vamos a estar hablando el día de hoy acerca de los demonios, que son los espíritus o las fuerzas espirituales del mal. Pero antes de cualquier otra cosa vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, vamos a orar y que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe a la verdad, a la justicia y al entendimiento que necesitamos para esta noche. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nosotros nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, para primeramente exaltar y bendecir tu nombre, porque solamente tú eres digno de toda la alabanza, la adoración, Señor. Nosotros no hemos dispuesto este tiempo, bendito Dios, para estudiar tu palabra, para aprender cada día más acerca de esto que se llama la guerra espiritual, Señor. Sabemos que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, potestades, principados, legiones de maldad, Señor. Y hoy te damos gracias porque tú nos has preparado este tema, Señor, para prepararnos justamente para la guerra. Te rogamos que con el poder de tu Espíritu Santo tú nos guíes, nos des la fortaleza, el entendido y todo lo que necesitamos, Señor, para librar correctamente esta batalla. A ti te damos la gloria, la honra, porque solamente tú eres digno de merecerla. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, quiero hablar acerca de lo que son las fuerzas espirituales del mal, y en este momento vamos a hablar acerca de los demonios. Voy a tomar la primera cita bíblica, que es donde nos da la referencia más completa en 1 de Timoteo 4:1, y dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La semana pasada aprendimos sobre Satanás, hermanos. Hoy vamos a aprender sobre las tropas de Satanás, conocidas precisamente como demonios, que están bajo las órdenes justamente de Satanás. Algunos ignoran el asunto de los demonios completamente, mucha gente les vale, simplemente no le toman importancia porque piensan que no existen, porque simplemente pues en su conocer y en su pensar ellos pretenden ver todas las cosas bajo su razonamiento y todo lo espiritual lo hacen a un lado. Pero nosotros sabemos que sí existen. Hay algunas otras personas que tienen un interés compulsivo sobre los demonios y la verdad es que lo llevan a condiciones críticas, a donde desgraciadamente se afanan tanto por saber tanto de ellos que hasta parece que son sus amigos. Nosotros tenemos que caer en el justo medio, a donde la palabra de Dios nos lleva. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía a la verdad y a la justicia, y por lo tanto nosotros tenemos que entender correctamente bien todo esto. Nosotros no debemos minimizar el poder de los espíritus demoníacos en el mundo de hoy, pero tampoco debemos estar tan preocupados con ellos, tanto que nos lleve a ver demonios en todas las cosas que suceden o en todo a nuestro alrededor. Recuerden que hay personas espirituales, pero también hay personas espiritualoides, yo les llamo, que todo lo espiritualizan y todo lo endemonizan y todo lo quieren ver con moros con tranchetes. Eso no es. Nosotros debemos tener un simple, literal y bíblico acercamiento al tema de los demonios. No debemos estudiar libros seculares sobre tales poderes del mal, porque desgraciadamente también el enemigo utiliza a personas para falsificar la información y deteriorar de alguna manera lo que nosotros debemos saber. Nuestras únicas fuentes de estudio en esta área precisamente debe ser específicamente la palabra de Dios. Y si hay alguna buena literatura cristiana que podamos considerar, pudiera ser, pero la verdad es que nosotros debemos estar basados en esta doctrina, en nuestra realidad de lo que debemos comprender de todo esto, exclusivamente a través de la palabra de Dios. Recuerden que es nuestra máxima autoridad y que en ella está la revelación completa que el Señor quiso traer a nuestras vidas,
y solamente tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé una iluminación correcta para comprender esa revelación. Por lo tanto, yo les animo a que no nos vayamos a libros externos, vayámonos mejor a la fuente fidedigna, que es la bendita palabra de Dios. Él se aseguró de poner en ella todo lo que nosotros debemos de saber y comprender acerca de las fuerzas espirituales, tanto del bien como del mal. Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios nos refiere perfectamente bien el origen de los demonios. Debido a que Dios originalmente creó a todos los ángeles, algunos de los cuales después se volverían demonios. O sea, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, o sea, de Jesucristo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También Colosenses 1:16 nos señala: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, nosotros podemos entender que los demonios fueron creados por Dios y ahí está su origen. Desgraciadamente tomaron situaciones críticas y es lo que vamos a ver en referencia a la posición original que tenían estos demonios y a su caída. Nosotros podemos leer en la palabra de Dios que los demonios eran originalmente como los otros ángeles de Dios, con la misma posición y atributos, al igual que los buenos ángeles que ya hemos estudiado con anterioridad, ¿se acuerdan? Entonces, cuando Satanás se rebeló contra Dios, una porción de los ángeles participó en su rebelión. Dios los expulsó del cielo junto con Satanás. Ellos no fueron más seres espirituales del bien, o sea, ángeles. Desgraciadamente, se volvieron seres espirituales del mal, llamados demonios. Apocalipsis 12, del versículo 7 al 9, nos señala correctamente y dice la palabra de Dios: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Recuerdan que también estudiamos acerca de los nombres de Satanás? Diablo, Satanás, serpiente antigua. Todos esos ya los estuvimos viendo la semana pasada. Ahora, por lo tanto, vemos que los demonios son ángeles caídos. Satanás no puede crear sus propias fuerzas, porque todas las cosas fueron creadas por Dios. Aquí podemos ver que existen dos grupos de estos ángeles caídos. Un grupo que está activamente opuesto a Dios, a su pueblo, que está aquí en la tierra, y a su creación. Otro está confinado en cadenas. La palabra de Dios nos enseña ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y dice la Biblia: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Fíjense qué declaración tan fuerte. La verdad es que Dios ya tiene la confinación, el lugar preparado para Satanás y sus demonios. Judas 6 nos hace la referencia y dice la palabra de Dios: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Luego entonces, por lo tanto, existen demonios confinados y demonios activos. Estamos bien claros en esa situación. Hay demonios que ya están confinados y hay demonios que están activos. El líder de ambos grupos es Satanás, quien también es llamado el príncipe de los demonios, según Mateo 12:24. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Ese será su destino final, a final de cuentas. Mateo 25:41 nos enseña y dice: entonces dirá Jesús también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando Jesús confrontó a dos hombres poseídos por demonios, su respuesta fue muy clara. En Mateo 8:29, la palabra de Dios dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
Fíjense bien que los demonios en los hombres poseídos conocían que su destino final era un lugar de tormento eterno. Luego entonces el infierno es un lugar de tormento y fue preparado para Satanás y sus ángeles caídos. Recuerden, hermanos, que normalmente les estoy dando las citas bíblicas para que ustedes puedan corroborar, comprobar perfectamente bien en la palabra de Dios lo que se está dictando como esta doctrina, para que de esa manera no seamos una condición nada más dogmática, sino que nosotros realmente escudriñemos la palabra. Yo los invito a que estudien la Biblia para que de esa manera ni siquiera sea yo el que esté hablando a sus vidas, que sea Dios mismo a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo hablando a cada uno de ustedes, y que esto sea de bendición, porque al conocer al enemigo, como lo he explicado anteriormente, tenemos nosotros la bendición de poder defendernos correctamente, de saber cómo atacar, de poder tener nosotros la victoria que Cristo nos ha dado. Vamos a ver cuál es el campo de acción de los demonios. A través de toda la Biblia, los demonios son mostrados activos sobre la tierra. Ese es su campo de acción, aquí en la tierra. Como sabemos, Satanás no es omnipresente, hermanos. Él no puede estar en todo lugar. Ese atributo solamente le corresponde al Dios vivo y verdadero, a Jesucristo, a quien nosotros hemos confiado. Por lo tanto, Satanás usa a los demonios para hacer su voluntad y cumplir sus propósitos en todo el mundo. Él tiene que enviar a sus legiones, tiene que enviar a sus demonios para cumplir el propósito que diseña Satanás. Ellos constituyen los poderes del aire, según Efesios 2:2. Y también Colosenses 1:13 nos declara que son los poderes de la oscuridad y están todos bajo el control de Satanás. También podemos analizar a través de la palabra de Dios los atributos de los demonios. Recordemos que fueron ángeles primeramente y se les dieron atributos. El grave problema es que como ángeles caídos, obviamente salen del cielo, son expulsados del paraíso y vienen a la tierra, pero también con los atributos que el Señor les había dado. Recuerden que Dios no se desdice. Él simple y sencillamente les dio esos atributos y bueno, es la condición original, ¿verdad?, que vienen a desarrollar aquí. Esto se explica perfectamente bien desde que leemos en la palabra de Dios que en su condición original, libre de pecado, los demonios tenían los mismos atributos que los ángeles del bien, que ya estudiamos con anterioridad. En su estado de maldad presente, los demonios tienen unos atributos muy particulares y se los voy a describir. Solamente les voy a dar el nombre de sus atributos y voy a enviar este escrito porque ahí vienen todas las citas bíblicas que soportan esta enseñanza, para que ustedes, por favor, en cuanto tengan esta información, puedan ustedes corroborar, como se los he venido repitiendo bastantes veces, en la palabra de Dios lo que se les está diciendo y lo tengan como por bien entendido. Entonces, los atributos de los demonios son, en un listado que les voy a dar, los siguientes. Por ejemplo, son espíritus, pueden aparecer visiblemente, pueden hablar, ellos también creen, ejercitan su voluntad, demuestran inteligencia, tienen emociones, reconocen, tienen fuerza sobrenatural, tienen presencia sobrenatural, son eternos, tienen su propia doctrina, como lo leíamos al principio de la predicación, en el primer pasaje bíblico que leímos, de 1 Timoteo 4, del 1 al 3, y son malignos. La verdad es que ese es su mayor atributo. Los nombres de los demonios. Recuerden que también nosotros hemos estudiado los nombres de cada uno de los participantes o personajes propiamente dicho que relata la palabra de Dios. Dentro de estos nombres, por ejemplo, son llamados espíritus del mal 6 veces y espíritus inmundos 23 veces en el Nuevo Testamento. Son también llamados demonios, ahí en Marcos 1:32. Y también se los llama ángeles del diablo, según Mateo 25:41, que he leído hace rato. La organización de las fuerzas demoníacas son muy especiales, muy particulares. Recordemos cómo Dios organizó sus fuerzas angelicales. Según Colosenses 1:16 nos enseña
Y dice la palabra de Dios, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Por lo tanto, debemos estar muy claros en que Satanás es un imitador. Es el padre de mentira. Es el que se puede disfrazar hasta como un ángel de luz, ¿no? Él no es un originador. Él no es la fuente de poder. Solamente Dios es esa fuente. Pero Satanás ha organizado sus demonios en una estructura similar a la de las fuerzas de Dios, como buen imitador que es. Así nos lo enseña la Biblia en Efesios 6:12. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, Satanás ha organizado sus fuerzas fíjense bien, en principados. Y lo voy a desglosar claramente. Satanás aparentemente dividió el mundo completo, en principados. Recuerden que un principado es el territorio de jurisdicción de un príncipe, así como un reino es la jurisdicción de un rey. Satanás ha colocado un príncipe sobre cada principado. El príncipe de Persia, por ejemplo, es mencionado en Daniel capítulo 10. Y esta es la manera en que Satanás opera en el plano nacional, influenciando gobiernos y naciones. También los ha organizado como potestades y gobernadores de las tinieblas de este mundo. Déjenme decirles, hermanos, que estas dos categorías de demonios están en operación en el sistema social, político y cultural de todo el mundo. Llegará el momento en que vamos a aprender a tratar con estos espíritus, con estos principados, con estas potestades, en otros estudios que vamos a tener a futuro. Por lo pronto, solo los estaremos clasificando según la palabra de Dios. Con eso nos vamos a conformar en este tiempo. También los ha organizado como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Veamos que los lugares altos en el Antiguo Testamento eran donde se llevaban a cabo la adoración. Y así es como Satanás opera en las estructuras religiosas del mundo. Estos grupos organizados varían en tamaño. Por ejemplo, María Magdalena, ¿se acuerdan de la mujer que estaba endemoniada? Tenía 7 espíritus en su estado anterior a la liberación. Lucas 8:30 nos habla de una legión de demonios. Quiero recordarles o enseñarles que una legión en el ejército romano que dominaba el mundo en el tiempo de Jesús se refería a 6,100 soldados de a pie y 726 hombres de a caballo. ¿Se imaginan qué cantidad de demonios tenía esa pobre mujer? Estas fuerzas organizadas de demonios están unidas. También lo podemos comprender. Por ejemplo, en el caso del hombre poseído por demonios, que está registrado en Lucas 8:30, los demonios estaban unidos en cuanto a su propósito, que en este caso era la posesión del hombre. Ellos sabían perfectamente bien qué venían a hacer en contra de ese hombre. Lo poseyeron. Lo mismo es cierto en Mateo 12:45 y en el caso de María Magdalena, que tenía 7 demonios según Lucas 16:9. Jesús habló de la unidad de los poderes demoníacos cuando dijo en Mateo 12:26, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Nosotros debemos de comprender que también tienen diferentes grados de maldad. Y esto está ilustrado por el demonio que dijo que regresaría con otros espíritus malignos. La Biblia nos lo enseña en Mateo 12, del 43 al 45, cuando dice, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Se dan cuenta de cómo estos espíritus tienen diferentes grados de maldad? También pueden cambiar de funciones, hermanos. El demonio en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, en los versículos 21 al 23, nos declara que sería un espíritu de mentira.
Esto indica que él no lo era previamente, porque dijo, seré un espíritu de mentira. Entonces, nosotros podemos ver que ellos pueden cambiar hasta de funciones. La Biblia nos enseña que tienen diferentes tipos, son de diferentes tipos estos demonios. Enseña que el hombre tiene un cuerpo, la palabra de Dios, ¿verdad? Somos un espíritu, que tenemos un alma y habitamos un cuerpo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, déjenme decirles que existen tres clases principales de espíritus que atacan al espíritu del hombre, al alma del hombre y al cuerpo del hombre. Por ejemplo, vamos a desglosarlo. Primero, hay espíritus malignos o inmundos, y estos son responsables por los actos inmorales, los pensamientos impuros, la opresión, la posesión, la depresión y otras estrategias de Satanás que vamos a estudiar más adelante. Afligen la mente y la naturaleza almática del hombre. Por ejemplo, en Mateo 10 del 1, capítulo 10, versículo 1, el versículo 12 y el versículo 43, así nos lo señala. Marcos capítulo 1, de los versículos 23 al 26, también nos lo enseña de esa manera. Son espíritus de dolencia. Estos espíritus afligen al cuerpo físico. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículo 11. Pero también son espíritus seductores. Los espíritus seductores afligen la mente, el alma y el espíritu mismo del hombre, llevándole a creer falsas doctrinas, como se indica en 1 Timoteo 4:1. Estos espíritus seducen a las personas para creer una mentira y para ser condenados al castigo eterno. Eso es lo que quieren ellos. Nos quieren arrastrar con ellos. Hay un dicho popular que dice que a mal de muchos, remedio de tontos, ¿verdad? Ellos quieren tener su remedio llevándose consigo a las más almas de seres humanos que puedan arrastrar con ellos al abismo, al castigo eterno. Son espíritus de falsas doctrinas, de sectas, de falsos cristos y de falsos maestros, así como de falsos profetas. Por eso tenemos que ser muy claros cuando estamos hablando de todo esto, hermanos, porque tenemos que estar bien conscientes de que el enemigo no está quieto. Para esto quiero hacer la referencia de cuáles son las actividades de los demonios, y tenemos que comprender perfectamente bien todo esto. Los demonios siguen las órdenes dadas por su príncipe, por Satanás mismo. Y podemos resumir las actividades de los demonios diciendo que ellas siempre están dirigidas en contra de Dios, en contra del plan de Dios, en contra del pueblo de Dios y en contra de la creación de Dios. Por eso nadie de los seres humanos que somos creación de Dios, que somos la creación de Dios, nos podemos escapar de esta guerra espiritual. O porque o están en un bando o estamos en otro bando. Y de esa manera es que Satanás nos trata. Si estamos de su bando, pues él nos trata de lujo, ¿verdad? Hay gente que ofrece su vida, su alma a Satanás, y de repente nos encontramos que son muy prósperos. Es gente que de alguna manera tiene muchas condiciones muy favorables, entre comillas, aquí en el mundo, pero obviamente a un costo increíblemente alto, hermanos. Los otros, los que estamos en el reino de Dios, bajo la autoridad de Jesucristo, pues obviamente somos sus enemigos y nos trata como tales. Por eso, desgraciadamente, ¿verdad? Nosotros somos muchas veces oprimidos, muchas veces lacerados, lastimados por el enemigo. Pero sabemos que si Dios está con nosotros, el enemigo no puede contra nosotros. Dios nos ha dado la autoridad y la victoria sobre él. Amén. Bueno, pues entonces quiero continuar con esta condición de que los demonios son usados por Satanás para atacar la palabra de Dios, para atacar tu adoración a Dios, para que tu caminar con Dios sea limitado o distante y para que tú no hagas la obra de Dios. Eso es para lo que Satanás utiliza a sus demonios. Satanás usa también a sus demonios para llevar adelante su estrategia alrededor de todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando le preguntó en el libro de Job a Satanás que a dónde andaba? Y le dice, de rodear el mundo. ¿Por qué? Porque él está haciendo estrategias específicas para atacar a la creación de Dios. Los demonios extienden el poder de Satanás al promover el engaño y la maldad.
afectan a individuos, a gobiernos, a naciones y hasta el mismo sistema mundial completo. Promueven la rebelión y la calumnia tanto contra Dios como entre los hombres. Promueven la idolatría, las falsas doctrinas y ciegan a hombres y mujeres a la verdad del Evangelio. Los demonios atacan a los no creyentes guiándolos a cometer terribles actos de maldad. Por ejemplo, a asesinar, a injuriar, a cometer suicidio, etcétera, etcétera. Afectan la mente con problemas emocionales y el cuerpo con dolencias físicas. Los demonios atacan a los creyentes con tentaciones, con desilusiones, con depresión, con calumnias, creando división entre nosotros como pueblo de Dios. Convierten en su objetivo nuestro caminar espiritual con Dios y pelean contra la palabra de Dios. Pelean contra la adoración a Dios y pelean contra tu servicio a Dios. ¿Sabes cuando en muchas ocasiones tú te dejas vencer por Satanás? Cuando simplemente llegas tarde al culto, no atiendes a las indicaciones, desgraciadamente dejas abandonado tu ministerio, o simple y sencillamente pues te deprimes y no actúas en consecuencia respecto al ministerio que Dios te ha dado, al llamado que tienes de parte de Dios. Y recordemos que Dios nos llama a tener un ministerio a todos en general. No porque no seas líder de la iglesia, no porque no tengas alguna participación en el culto como dirigente o como actor propiamente, no creas que no tienes un ministerio. Recuerda que tu ministerio empieza en tu persona, en tu casa, en el lugar de tu trabajo, donde tú tienes que ser el portavoz de la palabra de Dios. Recuerda que tú has sido llamado a ser el embajador de Cristo para la reconciliación del hombre con Dios. Entonces, tenemos todos un ministerio. Tenemos que llevar las buenas nuevas. Tenemos que actuar en referencia al reino de los cielos. Entonces, también quiero decirles que los demonios atacan a nuestro cuerpo físico. Los no creyentes están indefensos contra los ataques de los poderes demoníacos. Eso lo podemos ver y lo podemos entender porque ellos desgraciadamente están sin Cristo. Pero nosotros como creyentes tenemos poderosas armas espirituales y estrategias que el Señor nos está dando para tratar con esas poderosas fuerzas del mal. Es por eso que nosotros tenemos que venir al conocimiento de la palabra de Dios. Dios nos da una armadura completa, bien estructurada, para poder resistir al diablo y a sus demonios, para poder nosotros entrar en esta batalla con el conocimiento pleno de quién es nuestro enemigo, de cómo se manifiesta, cómo actúa, qué hace, qué no hace, dónde está su esfera de acción, dónde está su campo de acción. Nosotros ya no estamos desconociendo la realidad. La palabra de Dios dice bien clarito que el pueblo muere por falta de conocimiento. Oseas 4:6 es muy claro en ese sentido. Hoy le debemos dar la gloria a Dios, debemos darle gracias a Dios, porque Dios nos está equipando, nos está armando, nos está dando la estrategia, nos está dando el conocimiento para que peleemos la batalla y que nuestra fe sea tan suficiente y basta como para poder entender que Dios nos ha dado la victoria. Yo les animo, hermanos, a que continuemos con este tipo de estudios, a que lo veamos desde la perspectiva de Dios, que Él nos ha dado toda esta información en su bendita palabra para que nosotros salgamos airosos de esta batalla. Que el Señor nos guarde en todo momento. Quiero recordarles que lo que estamos viviendo en esta situación de la fase 3 del COVID-19 es propiamente la guerra espiritual que estamos viviendo, hermanos. Esto es un demonio que se ha levantado en contra de la creación de Dios. Se ha levantado y él quiere tomar posesión en los lugares que no le corresponden. Tu cuerpo físico no le corresponde al enemigo. Tú eres un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo y guardado en el hueco de su mano. Hoy te animo a comprender que solamente tenemos que hacer como la palabra de Dios nos dice ahí en Proverbios 27:12.
los avisados, ¿verdad? Los que estamos ya avisados, tenemos que ver el mal y ocultarnos, escondernos de él, no provocar una situación que no merecemos. Pero los que son necios, los que no entienden esta condición, desgraciadamente se exponen y van a sufrir consecuencias. Hoy te animo a que hoy más que nunca te quedes en tu casa. Te animo a que realmente vivas esta obediencia que le debemos primeramente a Dios, pero también a nuestras autoridades terrenales. Hoy, como dirigente de esta congregación, como pastor, como padre espiritual, les pido por favor que no hagan esto a menos. El enemigo viene con todo, hermanos. Se están viviendo ya consecuencias críticas en la nación. Hoy es el tiempo de quedarnos en casa. Por favor, hagamos caso. Seamos prudentes. Tengamos en consideración que el Señor nos ha dado aviso, ha tocado trompeta. Y estemos orando. Hoy más que nunca nuestra nación, nuestro México necesita de las oraciones de cada uno de nosotros. Tenemos que ponernos en la brecha, hermanos. Tenemos que realmente librar esta batalla con el poder de la oración y en el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nosotros nos levantamos con poder y autoridad porque tú nos las has dado, Señor. Tu palabra así lo dice. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy le declaramos la guerra a nuestro enemigo, Señor, creyendo fielmente que tú vas delante de nosotros, Señor, porque tú eres nuestro Jehová Nisi, nuestro estandarte, Señor. Tú eres el que nos da la dirección, Señor. Tú eres el que va abriendo el camino, Padre. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te doy muchas gracias por tu bendita palabra, que nos da la enseñanza para que nosotros, Señor, no vayamos cegados, no vayamos tapados de nuestros ojos a una guerra que seguramente en esa condición perderíamos fácilmente. Tú nos abres los ojos, bendito Dios, para entender cómo el enemigo puede actuar, para entender cuáles son sus estrategias, cómo es que está organizado, cómo puede atacar a nuestras vidas. Y en este sentido, Señor, entendemos que hoy tú le has permitido, Señor, porque tú eres el único que puede permitir todo esto, Señor, que hubiera un zarandeo a este mundo. Tu palabra nos enseña que teníamos que obligadamente dejar descansar al mundo una vez cada 7 años, un año cada 7 años. Tú lo estableciste de esa manera, Señor, porque por tu sabiduría sabías que el mundo necesita también reposo. Hoy creemos, Señor, que tú nos estás obligando a darle ese reposo al mundo a través de quedarnos en casa. Pero también te damos gracias, Señor, porque tú nos das esta instrucción y nos permite, Señor, guardarnos. Ayúdanos, Padre, con el poder de tu diestra, Señor. Te rogamos por este México, Señor. Perdona la incredulidad, Señor. Perdona la idolatría. México y nosotros, o más bien nosotros y México hemos pecado contra ti, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote perdón, Señor. Te pedimos perdón por todo México, Señor. Nos ponemos en la brecha, bendito Dios. Doblamos nuestras rodillas, Señor. Clamamos a ti, Señor, por la sanidad que dice tu palabra, que si se humillare tu pueblo, en el cual tu nombre es invocado. Y hoy nosotros nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado, Señor. Padre, nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo, bendito Dios, que no somos nada sin ti, bendito Rey. Humillados delante de ti, Señor. Te necesitamos. Clamamos a ti por sanidad, Señor. Ten misericordia, bendito Rey. Ten misericordia de esta nación y de todas las naciones que están sufriendo por este demonio, Señor. Átalo, bendito Dios. Repréndelo, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús.
Tú eres el que tienes la autoridad y el poder sobre ellos. Repréndelo en el nombre de Jesús, Señor. Envíalo al lugar de abismo que le corresponde, Señor. Que no tenga parte ni suerte en la vida de ninguno de tus hijos, Padre. Cuida tu creación, Señor. En el nombre de Jesús, tú dices que si se humillare tu pueblo, tú sanarías su tierra. Hoy clamamos por sanidad, bendito Rey. Clamamos por sanidad divina. Ayúdanos, Señor. Y también reconocemos, Padre, que todo lo que sucede para los que te amamos siempre va a ser para bien, independientemente de cualquier circunstancia, situación, por difícil que podamos pasar, Señor. Nuestra fe y nuestra esperanza está en ti. Te amamos, bendito Rey. Te amamos, Dios de los ejércitos. Jehová de los ejércitos eres tú, Señor. Tú eres el fiel y verdadero. En el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de merecerla. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, todo esto sea. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Guárdense. Que pasen una excelente noche.